empezar un poco a revisar los puntos que vamos a estar tratando por aquí. Nuestro tema se enmarca dentro de la fase de formulación y evaluación de proyectos. Todo lo que tiene que ver, más principalmente vinculado a la evaluación, pero se conecta con todo lo que es la identificación y formulación, específicamente el análisis financiero económico, esos fundamentos que necesitamos para hacer ese estudio financiero económico del proyecto. A manera de introducción, de resumen, para que veamos un esquema, a partir de los diferentes estudios previos que hacemos del proyecto, de identificación, de mercado, análisis de problemas, identificamos las inversiones necesarias para nuestro proyecto, pero también hay dos grandes fases, como ustedes saben, los proyectos. Hacemos la inversión para luego cosechar los frutos a través de una fase que es la operación. De manera resumida, en la parte financiera, vamos a llegar a determinar cuál es el volumen de servicios que va a estar asociado al proyecto que estamos implementando. Este es un ejemplo genérico. El servicio puede ser recolección de desechos sólidos, puede ser servicio de salud en un hospital, en un centro, servicios de educación, servicio de apoyo a productores. Es un ejemplo genérico. Pero todo proyecto de inversión busca impactar en la producción de bienes y servicios. Y eso que estamos poniendo ahí representa el incremento en producción que se asocia al proyecto que estamos haciendo. Ahora, nos interesa identificar desde el punto de vista económico, esto tiene costos y tiene beneficios. Entonces, nos interesa analizar, evaluar esos costos y esos beneficios y ponerlo en una balanza. Y fíjense, esto que está acá, periodos, representa en este caso los años, indicando el 0, el arranque, donde empezamos y hacemos las inversiones para cosechar una mayor producción de servicios, satisfacer unas necesidades y expectativas, resolver una problemática social. Pero decimos, primero para lograr cosechar esta mayor producción tenemos que hacer una inversión. Adquirir equipos, desarrollar métodos, manuales, toda una serie de inversión, fortalecer competencia del personal. Entonces, esto que tenemos acá por año, ahora lo traducimos, identificamos los costos y beneficios asociados a esa producción. Igual, de manera simplificada, para que veamos el esquema completo, yo puedo valorar esa producción, qué valor se le asigna en términos monetarios, y le vamos a llamar beneficios brutos. Hay un costo para entregar, producir esos servicios cada año. Son costos que se producen cada periodo, se repiten, por eso también se le llaman recurrentes. Pero lo que detona, lo que define el proyecto y va a hacer la primera siembra es la inversión que hace el proyecto. Aquí está diciendo, pero para esto estoy haciendo una inversión hoy de 12 millones. Usualmente en los proyectos de inversión, sobre todo lo que llamamos capital físico, eso representa desarrollar infraestructura, ampliaciones, mejoras de edificaciones, puede representar adquirir nuevos equipos, ¿verdad? Para aumentar capacidades o reemplazar algunos equipos que ya estén obsoletos o estén simplemente ya hayan
haya vencido su vida útil, ¿verdad? Pero hacemos la inversión y cosechamos esos beneficios. Adelantando, bueno, aquí se está usando automáticamente el símbolo que nos presenta el Excel cuando los valores son negativos. Los costos lo ponemos como negativos. Entonces el paréntesis indica la inversión negativa. Yo tuve que hacer un uso de recursos importante acá. Cuando hacemos una inversión, en el proyecto también definimos lo que es un horizonte de tiempo de evaluación. Entonces, usualmente lo que hemos invertido en el proyecto, al cierre de ese periodo, tiene todavía un valor, no necesariamente se ha consumido todo. O si lo liquido, ese activo, puedo tener como una compensación de la inversión. Aquí supone que después que lo usé 5 años, puedo liquidar esos activos por 4 millones. Entonces, lo que tenemos acá es beneficios netos. Ya es la sumatoria, 10 menos 8, 2, 12 menos 9. Entonces, esto mostrándole primero un panorama general. Hay distintos costos de operación, que pueden ser de personal, de materiales, algunos de los que llamamos indirectos, que incluye el mismo desgaste de equipo, energía, ¿verdad? Todo ese conjunto de recursos que usamos. Y de la inversión también puede ser inversión en edificaciones, en infraestructura, como decía, en equipo, en formación del personal. O sea, como digo, aquí está más resumido, pero un gran objetivo en el estudio es hacer esta estimación. ¿Cuánto recurso en términos monetarios se está llevando y está generando el proyecto? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos beneficios en diferentes momentos del tiempo. También a manera introductoria, para que veamos lo que vamos a estar desarrollando. Aquí se aplica lo que se llama un principio fundamental de finanzas, porque yo tengo beneficios cada periodo. Lo más, la primera idea que tiene, si quiere tener una medida agregada, lo primero que uno pensaría es sumar 12.000 con 2, o sea, 12 millones con 2 de aquí. En este caso son signo negativo. Se restan, quedaría 10, hacer una sumatoria, ¿verdad? Pero adelantándole, un gran principio que se aplica acá es un principio que se conoce como el valor del dinero en el tiempo. Y eso, en palabras sencillas, lo que significa es que no debemos tratar como si fueran sumables un pago, un flujo del año 1 con un flujo del año 2. Porque son como si uno tuviera en dólares y otro en pesos. Eso es lo que implica el valor del dinero en el tiempo. Entonces, antes, ¿qué queremos hacer? Si tenemos, por ejemplo, 3 cajas con una en dólares, una en pesos, una en euros, ¿qué tendríamos que hacer para poder sumarla? Ahí me pueden comentar. Pasarlas todas a una misma moneda. Exacto. Entonces, exactamente así es que se trata lo que llamamos el valor del dinero en el tiempo. Entonces, por ejemplo, este es un caso más simplificado. Este es un proyecto que dice que se invirtió 1.200.000, está en miles, que luego el proyecto me dio 300 positivos, 700 y 500. Entonces, ¿qué dice esa regla del valor del dinero en el tiempo? Que yo no puedo sumar directamente, decir 300 más 700 más 500. Hay que hacer, como bien dice ¿verdad?
nuestra compañera, que debemos hallar el equivalente. Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés es un 10%, esos 300 hoy se valoran en 272. Solamente le estoy mostrando como el resultado, porque esa fórmula la vamos a estudiar. Pero para que veamos el concepto, un pago de 700 del año 2, hoy, cuando mi tasa es un 10%, equivale a 578. Y un pago de 500 del año 3, entonces, ahora sí yo puedo sumar, porque ahora, yo le decía que eran como todo en pesos o todo en dólares. Como nos dicen muchos los profesores de matemáticas, es que no podíamos sumar mangos con peras, ¿verdad? Entonces ahora sí, o todo está en pera o todo está en pesos, y lo puedo sumar, todo está en el equivalente del presente. Si sumo todos esos beneficios, es lo que en finanzas le llaman el valor, y si les resto lo que invertí, obtengo un excedente, que es el criterio fundamental para evaluar proyectos de inversión bajo lo que llamamos análisis costo-beneficio. ¿Verdad? En este caso, como el ejemplo que vimos, los beneficios están valorados en términos monetarios. Si podemos hacer esto, aún en proyectos públicos, el análisis se llama costo-beneficio. Hay muchos casos donde no tenemos toda la información, es difícil o imposible asignarle valor monetario a los beneficios, y lo que hacemos es un análisis solo de los costos. Entonces, igual vamos a aplicar, estos pueden ser costos, vamos a hallar un valor actual de costos. Bien, corto un poquito. Entonces, esta es un panorama. Ahora nosotros vamos a ver los detalles. El objetivo es entender todos los fundamentos que están detrás. ¿Cómo hago esto? Que primero se llama proyectar los costos y beneficios del proyecto en un horizonte de tiempo, y luego dar el paso de evaluar el proyecto en base a qué tanta es la inversión, qué tanto es el costo. Pero un criterio fundamental es eso que se llama valor del dinero en el tiempo. Bien. Ahora, la metodología que proponemos es que tengamos un enfoque integral. Necesitamos ver cómo se conecta esto que hemos estado viendo, lo que ustedes han visto antes, con esta parte, porque el proyecto es todo un gran documento. Vamos a ir empatando esa parte, revisando algunos elementos fundamentales de lo que ya han visto, que les sirve de repaso y de fortalecimiento, y vamos a ir introduciendo entonces la parte nuestra, ¿verdad?, del análisis financiero económico. La metodología que usamos es aprender haciendo, que sea bien participativa, o sea que vamos a intercalar presentación con preguntas, ejercicios, donde le damos un tiempo para que lo mediten, lo trabajen, y luego lo revisamos de manera conjunta. También cuando tengamos una lectura en la presentación, de vez en cuando o a menudo le voy a pedir ayuda en la lectura como manera de que nos mantengamos en participación y escuchándonos todas, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? ¿Se escuchó bien? Vamos avanzando. Cualquier pregunta, a veces cuando tenemos la pantalla, no sé. Sí, no veo la mano, pero pueden intervenir, que tan pronto le escuchemos y le damos la palabra. ¿De acuerdo? ¿Me confirman?
confirman si me siguen, ya sea escribiendo. Sí, perfecto, sí. Sí, está bien. Muy bien. Sí, lo escuchamos, profe. Perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir esta parte y ya saben, de vez en cuando le voy a pedir ayuda en lecturas, preguntas, para que sea más dinámico. Bien. Entonces, como ese enfoque integral que le proponemos, que va a incluir un breve repaso de cosas que han visto, podemos empezar analizando estas preguntas. ¿Qué se entiende por SNIP? Sistema Nacional de Inversión Pública. Y vamos a analizar cuáles son los componentes o pilares principales de ese SNIP. Sí. Entonces, ¿quién nos recuerda lo que entendemos por el SNIP? ¿Qué es ese SNIP en lo cual estamos recibiendo nuestra capacitación? Sistema Nacional de Inversión Pública. Exacto. ¿Cómo podemos definir un SNIP? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Qué busca el SNIP? Bueno, como su nombre bien lo establece, Sistema Nacional de Inversión Pública es invertir en proyectos que mejoren la vida de la población, porque cuando se hacen esas inversiones, también aparte de crear condiciones de mejora de vida en el aspecto de la obra que se hace, también se dinamiza la economía a través de esos proyectos. Paso a explicar. Uno de los aspectos principales que evalúan los gobernantes a la hora de invertir en proyectos son mayormente lo de obras de infraestructura, porque se entiende que cuando tú inviertes en ese tipo de obra, pues la economía se dinamiza porque viene lo que es el obrero a trabajar, los lugares de expendio de comida, también de bebida alcohólica, porque el obrero quiere también divertirse y ese tipo de cosas. Se da esa dinámica que dinamiza la economía. Excelente. Genera un efecto, como llaman los economistas, ¿verdad? Un efecto multiplicador. Muy bien. ¿Alguien más? SNIP. Antonio, sí. Sí. Mira, hemos estado hablando del código SNIP. Es un código que se asigna a un proyecto de inversión pública, sin el cual el proyecto no podrá entrar al Sistema Nacional de Inversión Pública. Claro. Por lo tanto, si no tiene el código como tal, no podrá ser incluido entonces en el presupuesto general de la nación. Decíamos que un proyecto también puede financiarse, pero si no está en el código, si no tiene un código SNIP, entonces habrá que buscar fondos y recursos por otro lado para financiarlo. Pero en definitiva, si no tiene el código, si no está registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, entonces no podrá ser incluido en el presupuesto general de la nación. Exacto. Muy bien. Buenas. Entonces, adelante, Rolando. Bueno, el Sistema Nacional es un procedimiento, es una serie de procesos que debe cumplirse en la administración pública para registrar esos proyectos que habla Trinidad, ¿no? Y que al final cada proyecto tiene que tener un código que es lo que le da acceso a la inversión pública, a la programación que hace el MEPI para la inversión en proyectos a nivel de región o nacional. Bien. Bien, voy a mostrarle, compartirle unas notas que van en ese sentido, como ustedes bien lo han señalado. Luego vamos a ver lo que son los componentes clave de un sistema para que veamos cómo se conecta todo con lo que hemos estado viendo. Bien.
Primero, una nota general también muy importante, y es que tenemos un sistema nacional de planificación e inversión pública. O sea, el SNIP es uno de esos componentes, inversión, pero el objetivo de ese sistema es establecer lo que llamamos una gestión para resultados, y a lo que apunta, incluso se le da esos nombres en nuestros países, gestión para resultados en el desarrollo, significa que lo que queremos es contribuir de manera, se me devolvió un poquito, vamos a ver, a lo que queremos apuntar es a que los proyectos que ejecutamos, los procesos, las gestiones que hacemos, son el objetivo, la mira principal es, o el foco, es lograr objetivos de desarrollo. Y cuando hablamos de objetivos de desarrollo tenemos la referencia de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene objetivos en 4 grandes ámbitos, 4 grandes pilares, como recuerdan, lo institucional, lo social, lo productivo y lo ambiental. Entonces, ahí tenemos la fuente para ver cómo están definidos esos objetivos a nivel macro, que esto estuvo aprobado por una ley, cuáles son los objetivos que buscamos. Y la otra referencia a nivel internacional, tenemos lo que se llama la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, trabajamos en una institución pública y el objetivo fundamental de todas las acciones, proyectos, iniciativas debe ser contribuir a lograr un mejor y mayor objetivo y un mayor nivel de desarrollo humano, ¿verdad? Esto como esquema tenerlo en cuenta. Entonces, estos sistemas como el SNIP buscan que de manera más eficaz y eficiente logremos esos objetivos de desarrollo. Más específicamente, como ustedes me han señalado, el sistema de inversión pública está constituido por normas, instructivos y procedimientos. Y, importante, tiene por objeto ordenar el proceso de inversión pública en un contexto de un Estado moderno. Y lo que señalábamos del código es una forma de ordenar el proceso, pero también lo que significa ese código cuando se lo entregan es que el proyecto cumple una serie de requisitos que garanticen o aumenten la posibilidad de que ese proyecto realmente sea una buena inversión de cara a lograr resultados para el país. Objetivos de desarrollo, que lo que queremos decir es objetivos que realmente contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población. Entonces, y más concretamente, queremos que esto, valga la redundancia de la palabra, concretar los proyectos de inversión más rentables para el país y desde un punto de vista global, socioeconómico y ambiental. O sea, desde el punto de vista del país como un todo. Porque estas herramientas que conocemos también podemos usarlas solo para ver si el proyecto es bueno para el inversionista privado. Y se usa mucho en el sector privado estas mismas herramientas, pero está limitado a ver costos y beneficios para ese inversionista aislado. Y eso se llama evaluación privada de proyecto, evaluación financiera. Pero desde el punto de vista, lo que queremos evaluar acá, si es un proyecto de inversión pública, es los costos y beneficios de ese proyecto para el país como un todo. Bien. Entonces, el código es un instrumento, yo le asigno, pero es como el certificado que le da la Dirección de Inversión Pública, es decir, este proyecto fue buen formulado, apunta a hacer a mejorar la calidad de la inversión. ¿Bien? ¿Tenía un comentario? Ah, sí, dice es el que el internet le ha estado sacando, pero bien, vamos a estar grabando y compartiendo de nuevo. Bien, entonces lo importante es, el objetivo fundamental es
lo que también se dice en otros términos, mejorar la calidad de la inversión, la calidad del gasto. Que nuestros proyectos sean más eficaces, más eficientes. Entonces, un punto importante del SNIP es que el SNIP tiene estos 4 grandes pilares para que se fortalezca ese sistema de inversión pública y mejore cada vez más la calidad de la inversión, que seleccionemos los mejores proyectos, pero que también lo ejecutemos de la mejor forma. Hay 4 pilares que ustedes han visto que hay unas normas e instructivos. Nosotros tenemos una norma que es del 2017. Tenemos una metodología general. Hay metodologías de preparación y evaluación de proyectos. Y aquí quería hacerle una nota. Hay metodologías generales como para que sepamos lo que lleva todo tipo de proyecto, sea un proyecto de salud, un proyecto de educación, un proyecto agropecuario, un proyecto de gestión municipal, por ejemplo, gestión de derechos. Entonces, hay una metodología general, pero a nivel internacional, los sistemas de inversión pública llegan también a desarrollar guías específicas para aplicarla como a la medida con las especificaciones de proyectos específicos. Entonces, así, además de tener una guía general, en los SNIP podemos encontrar una metodología específica para formular proyectos de salud, una metodología específica para proyectos de educación o agropecuarios. Y asimismo tenemos guía, como una que les voy a compartir, que es de otro país, Perú, de cómo se gestiona de manera integral los residuos sólidos. Entonces, proyectos de ese tipo, ya hay una guía mucho más aplicada a toda esa terminología, lenguaje, procesos vinculados a ese tema, que entiendo puede ser de mucha utilidad para ustedes y se la vamos a estar compartiendo. Ustedes conocen la general, van a conocer esta. Entonces tenemos normas, guías metodológicas, pero, y también este es un punto importante destacar, para que se desarrolle el SNIP necesitamos desarrollar esa cultura de proyectos, hacer que se desarrollen competencias donde todos nosotros seamos capaces de formular, presentar, evaluar esos proyectos de manera sistemática, siguiendo las buenas prácticas que están establecidas en la metodología y en las normas. Entonces, por eso es muy importante la capacitación y difusión y este mismo curso que estamos tomando forma parte de fortalecer ese pilar, ¿verdad? Otro elemento que se destaca es donde ya hay una base de datos de los proyectos de inversión pública, donde uno puede consultarlo, puede ver el nivel de avance, puede ver los proyectos que están en mi zona, en mi provincia, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es muy importante tener en cuenta. De la metodología quería destacarle para que vean que, aunque en el país por ahora solo tenemos la general, si consultamos el SNIP de otros países y nos interesa un proyecto de educación, yo puedo buscar en otros países qué metodología han desarrollado para ese tipo. Aquí le voy a mostrar esa de la parte de desechos sólidos. Por ejemplo, la guía del MEPIT general es esta. Entiendo se le ha compartido, ¿verdad? Donde nos dice los elementos fundamentales. Y esa guía que les voy a compartir, si les interesa, de Perú, es un caso que puede hablar más lenguaje nuestro, de uno de los grandes procesos de los ayuntamientos, como es el de servicio de limpieza pública. Entonces, esta guía vamos a darle un vistazo y vamos a ver incluso el ejemplo financiero que tiene. Bien. De manera resumida para que vean lo que abarca la guía. Bueno, todavía estos son aspectos generales.
o sea que es común a cualquier tipo de proyecto de inversión pública. Cuando lo presentamos, bueno, hay un resumen ejecutivo, el documento del proyecto, algunos aspectos generales que van hasta de unos criterios para definir el nombre, darle el nombre al proyecto, pero lo sustancial ya del proyecto está en la identificación, formulación y evaluación. ¿Quién me dice qué abarca la identificación de un proyecto? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye la identificación de un proyecto? La formulación. ¿Sí? ¿Quién me dice? O sea, identificamos, formulamos y evaluamos el proyecto. Podemos hacer como son los principales capítulos del proyecto. ¿Qué hace la identificación? ¿Quién me recuerda? Ajá. Adelante. ¿Alguien iba a opinar? Ok. Sí. Pues en la identificación del proyecto, yo opino que ahí lo que se toma en cuenta es los estudios de impacto en la población, en el medio ambiente, el costo y todos esos estudios que tienen que ver con la realización del proyecto, valga la redundancia. Y lo separamos de la formulación, específicamente que abarca la identificación. Sí. Igual, otra opinión. Sí, también en la identificación, ahí es cuando conocemos el árbol del problema para poder describir cuál es el problema de describir el proyecto y saber describir el mismo, cómo lo vamos a hacer, el costo y todo eso. Excelente. Bien. ¿Alguien más nos comparte? Sí. Sí. Fíjense, acá, siguiendo como yo lo tienen en la guía, exactamente, pero lo esencial de la identificación, como bien me señalan, es hacer un buen diagnóstico de la situación actual. Definir el problema, sus causas y sus efectos. Y plantear el proyecto, que es definir sus objetivos a partir de ese análisis de problema, como bien señala, donde hago un árbol de problema. Entonces, punto de partida fundamental es saber esta parte. Yo le voy a plantear un pequeño ejercicio donde le voy a dar un problema de gestión de residuos sólidos para que identifiquemos efectos y causas. Ahora, lo que es la formulación ya entra en detalles como lo que le decían, qué horizonte de tiempo vamos a evaluar el proyecto, vamos a calcular los costos por 5 años, costos y beneficios, o por 10 años. Como partíamos, hablábamos de una oferta de servicio. El proyecto viene a ampliar o mejorar una oferta de servicios. O sea, de manera más concreta, como los proyectos contribuyen de inversiones, logrando que aumente la capacidad para producir un bien o servicio, que yo pueda ofrecer más, aumentar la cobertura, sobre todo como cuando dice cuando hay una brecha entre oferta y demanda. Cuando me están demandando 100 y yo estoy ofreciendo solo 60, una brecha. ¿Cuántos desechos sólidos se están generando? ¿Y cuál es la capacidad que yo tengo para cubrirlos? Si tengo una brecha, un primer objetivo del proyecto va a ser aumentar esa capacidad, aumentar la producción, que no necesariamente invirtiendo más, sino también mejorando la eficiencia, la eficacia. Pero también es muy importante que el único criterio no debe ser aumentar cantidades, sino también mejorar la calidad, que yo lo haga con las mejores prácticas, estándares, ¿verdad? Por eso es que es importante entonces estimar la demanda, el volumen de servicio que yo voy a cubrir. Y vieron que en el análisis entonces de costos y beneficios nosotros
Y tenemos que saber qué recursos se necesitan de inversión y de operación. El análisis de alternativas es muy importante en el proyecto porque me dice opciones para resolver el problema, para elegir la más conveniente, y luego los costos y evaluación social. Como le decía, cuando se dice a precios de mercado, es como lo haría un inversionista privado, pero si le hacemos unos ajustes, vamos a ver que lo que nos interesa es los costos y beneficios del país como un todo. Esto es a manera de ejemplo y todavía resumido de esa guía de Perú. Después me dice, bueno, el diagnóstico, como todo lo que se sigue subdividiendo cada uno de esos temas. En la parte nuestra se centra más acá, pero la propuesta que le hacemos es tener ese enfoque integral donde lo veamos conectados todos los elementos. De hecho, lo que acostumbran a tener las guías como esta es que van ilustrando todo a partir de un ejemplo concreto. Entonces esa guía tiene un ejemplo concreto que empieza desde que se identificó el problema y se hicieron análisis de la demanda, la oferta, hasta el análisis de los costos y beneficios. Bien, entonces creo que les puede resultar muy interesante. ¿Preguntas por ahora? No, ¿Dudas? todo muy claro. Muy bien, perfecto. Entonces, una nota con respecto a la identificación del proyecto, como hemos visto, básicamente análisis del problema y objetivos. Podemos decir en un marco general que estamos en el ámbito de políticas públicas. Y las políticas públicas lo que tratan es de enfrentar un problema colectivo, problema público, que por eso lo enfrenta una entidad gubernamental, ¿verdad? Sea local, sea nacional. Entonces, una nota importante es esta. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Lectoras, lectores. Política pública y problema público. Ese concepto, ¿verdad? Sí. Una política pública es la respuesta a un problema público. La agenda pública está llena de problemas públicos. La búsqueda de soluciones, las alternativas para encontrar la más eficiente, la más eficaz, la más económica, es lo que denomina una política pública. Justamente eso estaba yo pensando, hacer una intervención como para decir más o menos eso, que las políticas públicas obviamente es como un instrumento, ¿verdad? Es como un instrumento donde se buscan alternativas eficientes, eficaces y económicas para solucionar un problema público. Exacto. Exacto. Entonces, y esto se conecta mucho con nuestro proyecto de inversión. O sea, ya el proyecto de inversión es una forma concreta de ejecutar una política pública y eso es lo que queremos, identificar bien cuál es el problema público, colectivo que tenemos por delante y vamos a buscar solucionarlo a través de diferentes alternativas y las de las alternativas para poder buscar la más eficiente y la más eficaz. Orlando tenía la mano levantada, ¿verdad? Adelante. No, algo así como decía Trinidad. Una política pública es una respuesta del Estado a una situación específica de la sociedad. Y el problema es una situación que afecta a un grupo, a un conglomerado importante de la sociedad y que esa política pública va a solucionar ese tipo de problemática. Simplemente. Sí, por eso efectivamente se habla de que es un problema colectivo, un problema público, y porque afecta a un grupo significativo de la sociedad y que no tiene una solución individual, aislada.
Bien. Este señor tiene un nombre parecido a un personaje dominicano. Se llama Roberto Salcedo, pero es un señor de México, para que no lo confundan con un exalcalde de Santo Domingo. Dicen algunos que hasta se parecen. O con el comediante. Ese mismo es. Oye, Sí, maestro. que era alcalde. O Sí. con el alcalde o con el comediante, uno de los dos. Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, esto para que tengan en cuenta, este esquema, fíjense, en los proyectos usamos mucho este diagrama para ilustrar esos dos grandes momentos. Hay un momento donde tenemos que conocer, describir bien el problema, y aquí le pongo varios casos. Altos niveles de pobreza extrema. Entonces, de ahí va a salir un objetivo que es, ¿qué yo espero una vez se resuelve ese problema? Lo que busco es resolver ese problema, entonces el objetivo es reducir esos niveles de pobreza extrema. Voy a poner varios casos para que ustedes me digan cuál sería el objetivo. Por ejemplo, ¿cuál sería un objetivo que se deriva de altas tasas de mortalidad materno-infantil? Reducir la tasa de mortalidad materno-infantil. Exacto, es quitarle el negativo o la Así disminución. Exacto, entonces reducir la tasa de mortalidad materno-infantil. Otro, alto nivel de analfabetismo. Objetivo. ¿Cuál sería un objetivo de acá? Reducidos los altos niveles de analfabetismo en zonas marginadas. Sí, ya con quitar esta, tú ves, alto es lo que le da la connotación más negativa. Altos niveles, bajos niveles, reducidos niveles de analfabetismo en la zona. Fíjense de lo que hablamos, el SNP pide que haya esa coherencia, que los objetivos no salgan de la nada, sino que salgan de un problema debidamente identificado y justificado, donde yo hago ver la relevancia de ese problema. Entonces el objetivo, eso se mide y eso le da puntaje al proyecto para la calificación que hace el MEPI, la inversión pública. Otro, niñas reciben una educación básica de mala calidad. ¿Cuál sería el objetivo ahí? Básicamente, ¿cuál es el calificativo negativo ahí? Tal vez solo cambiar un calificativo por positivo. Pero ahí habría que mejorar la calidad de la educación. Exacto. Se redacta todo parecido, pero se le quita la parte negativa. Exacto. Podría ser entonces niños reciben una educación básica de buena o de alta calidad. Exacto. Entonces, como le digo, esa relación, incluso en la misma formulación de los proyectos uno plantea esto. Mira, mi problema central era esto. Y el objetivo central del proyecto. Y muestra esa vinculación. Bueno, este estaba repetido acá. ¿Y este cuál sería? Niños de hasta 5 años presentan una mala nutrición. ¿Cuál sería el objetivo? Orlando, adelante. Entonces, bajar la desnutrición de los niños menores de 0 a 5 años, ¿no? Claro. Como ya yo lo definí, el problema, el objetivo va en la misma línea. Repito, niños de hasta 5 años que habitan en zonas presentan bajo nivel de nutrición. Ajá. A veces Sí, se expresa en porcentaje o se expresa en una meta específica, pero
como tiene un sentido general eso, no vamos a... Sí, sí, importante ese señal. Lo que sucede es que junto a cada objetivo luego vamos a identificar cómo lo medimos, que es el tema de los indicadores y las metas. Entonces sí hay que ponerle los números. Vamos a usar los dos. En uno enunciamos el objetivo y en otro le ponemos números, que puede ser un porcentaje, una cantidad. Bien. Ahora nos llegamos a un caso de ustedes para que lo trabajen. En un municipio se identificó este como un problema central de parte de quienes proporcionan ese servicio. Inadecuada gestión integral de residuos sólidos. ¿Cuál sería entonces el objetivo de ese proyecto? El objetivo. Profesor, ¿puede Sí. preguntar si hay más participantes? Porque para no... Si hay otros participantes que están activos. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Veo que están conectados. 11 Pregúntale pueden... si están vivos todavía. Sí, quieren escuchar a las damas. Sí, claro, sí, algo más tierno que Trinidad. Adelante, todas las damas pueden. Algunas no tienen audio, me dicen, tienen un problema. Cualquiera con confianza nos puede decir ahí cuál sería el objetivo que se deriva. Adecuación integrada, manejo adecuado de gestión en los residuos sólidos. Perfecto. Sí. Hay muchas opciones, ¿verdad? Puede ser adecuada gestión integral. Perfecto. O podemos intercambiar un poquito. Muy bien. Ahí me salió una fallita. Perfecto. Entonces, un ejercicio que le voy a proponer intermedio, que puede ser que lo hayan trabajado antes, alguno similar, es que si suponemos que este es el proyecto, el problema primero que identificamos, vamos a profundizar y vamos a identificar efectos y causas posibles. Ahora posibles porque es un caso genérico. Cuando estoy en mi zona yo estudio más específicamente cuáles son los efectos y las causas. Entonces, como este está vinculado a nosotros, este es el ejemplo que tiene la guía de Perú. Entonces, por eso es conveniente, como yo le voy a dar esa guía de referencia, para que vean cómo se presenta ese proyecto completito, desde que parte desde acá, desde el punto central, que es identificar el problema. Bien. Ahora, antes recordarle que el mapa completo es este. La primera parte, sobre todo en la identificación de un proyecto, se basa en lo que conocemos como enfoque de marco lógico, donde, como hemos visto, tenemos una situación inicial con problema, identificamos objetivos. Después que vemos diferentes alternativas, el proyecto que seleccionemos como el más eficaz y el más eficiente, definimos claramente sus objetivos a través de lo que ustedes han escuchado hablar como la matriz de marco lógico o matriz de planificación del proyecto. Para hacer una planificación clara del proyecto, objetivos claros, con indicadores medibles, ahí termina como esa primera fase del proceso del planteamiento de los proyectos, pero todo esto sale de que haga un buen diagnóstico tomando en cuenta los actores, los involucrados. No es un técnico, un especialista que hace el proyecto en la oficina sentado, sino que tiene que consultar, ver diferentes puntos de vista, qué piensan los diferentes actores, cuál es su percepción de ese problema, y a partir de esa información y con información técnica, entonces se va a hacer ese análisis de problema.
que me va a llevar a el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Parte del mapa completo es este, de lo que seguimos, pero ya una vez yo identifico alternativa, ahí es que empieza a tener mucha relevancia en la evaluación financiera económica, porque yo tengo que ver, como decía, la más eficiente para lograr este objetivo. Si tengo dos opciones, tengo que ver cuál es el costo de las dos para ver cuál logra el mismo objetivo a menor costo. O cuál entonces una misma inversión que genera mayor impacto. Bien. Entonces, esa es parte central, esa herramienta de marco lógico está incorporada en los sistemas de inversión pública, sobre todo en la fase de identificación del proyecto. Entonces, les voy a proponer que nos tomemos unos 10 minutos, donde pueden también dar una pequeña paradita, tomar líquido y pensar en completar este árbol de problemas. Si ese era el problema, ¿cuáles pueden ser efectos negativos que se deriven de ahí? ¿Y cuáles pueden ser causas de ese problema? Entonces, si quieren toman una imagen o lo anotan, yo también le puedo compartir por el correo, pero es solamente dado este caso y vamos a hacer una lluvia de ideas de efectos y causas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, ¿Tomaron está nota? bien. Sí. Perfecto. Sí, lo anotaron. Si quieren tomar una foto o se sabe cuál es el problema. Inadecuada gestión integral de los residuos sólidos. Bien. Entonces, ¿cuántos serían 10 minutos? Son las 3:27 a las 37, más o menos. ¿Les parece? Pues 10 minutitos para que tomen un poco de líquido, una pequeña vueltita y vayan pensando efectos de ese caso. Por ahora voy a parar la grabación un momento.